Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. No se vayan, por favor. Denos unos cuantos segundos y empezamos. Gracias por acompañarnos. No se vayan. Ya en unos cuantos segundos empezamos. Agradecemos mucho si comparten esta transmisión para que lleguemos a más personas. Esperamos estén teniendo una agradable noche. Les agradecemos por conectarse a esta transmisión y los invitamos a que la compartan para que lleguemos a más personas. Damos la bienvenida a este programa número 10 de Política en 18. Primero a ustedes, el público que hace posible este espacio, y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, a nuestros panelistas. Saxton, quien no solo es una miembro de este proyecto, sino que también estudia y compone música. Y la pueden encontrar en TikTok y YouTube para que vayan a darle un vistazo a lo que hace. Con ese mismo seudónimo lo encuentran. Eh, También tenemos a Zaira Cedillo, parte del programa de opinión ¿Qué pasa Ecatepec? Y a quien tuve el gusto de entrevistar junto con los miembros del programa el jueves, entrevista que verán próximamente en la página y en el canal de YouTube también. Y a Braulio, quien tiene como uno de sus proyectos The Economist, además de ser estudiante de economía y también miembro de Política en 18. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar un poco de contexto acerca de lo que hablaremos hoy, las elecciones en México este 2021. El 6 de junio de este año se llevarán a cabo elecciones en los 32 estados del país. En primer lugar, para renovar la Cámara de Diputados en su totalidad, quien es el órgano encargado de proponer y aprobar diversas leyes, junto con la Cámara de Senadores y el presidente de México. Asimismo, se elegirán múltiples cargos a lo largo de las entidades de la República. Pero, ¿por qué es tan importante este proceso que inclusive muchos lo llegan a considerar como la elección más grande en la historia del país? Esto es debido a que se votará el más grande número de puestos a cargos federales y locales, algo sin precedentes, incluyendo 15 gobernaturas. Además de que van a poder votar 95 millones de personas, aunque se estima que de estas solamente asistan entre 92 millones de personas, cantidad aún así mayor a la que salió a fraguar en 2018. Para toda esta fórmula debemos agregar también el factor coronavirus y las implicaciones que traerá un proceso electoral sin precedentes. Empecemos con la plática. Braulio. Hola, buenas noches a todos. Es un gustazo estar aquí nuevamente con ustedes, con tan grandes e importantes panelistas. Y bueno, lo resumes de una forma muy puntual. Sobre todo, creo que faltó una pequeña, pero muy importante parte. Esta elección de 2021, el año pasado se presentaba como las elecciones que iban a ser de paridad de género, porque había una realidad muy importante, y hay una realidad muy importante. Hay muy pocas en la historia de las elecciones en México, muy pocas gobernadoras porque se eligen muy pocas, es decir, en los procesos de elección a candidaturas, los nombres de las mujeres o las participantes de las mujeres son escasas. Entonces, yo creo que sí es una realidad muy interesante, una puntualidad muy interesante que también debemos plantear en esta plática, que se había planteado este año como las elecciones de paridad, pero que desafortunadamente el Tribunal Superior el Tribunal de Poder Superior, me parece, marca esta acción que había presentado el INE y la desfasa y la convierte en, permítanme, puntualmente la convierte como en
lo tengo. Bueno, no lo acepta. Esto considerando que, bueno, ellos mantienen que el INE no es una facultad que pretenda legislar, pero el presidente Lorenzo Córdoba señala que no legisla el INE, pero sí adopta medidas firmes y afirmativas, citando textualmente, que contribuyen a concretar en los hechos el mandato constitucional. Bueno, entonces, me gustaría señalar esto, lo señalo, es más, porque sí es más interesante que en el año pasado, 2020, que se avecinaron pues, muchas puntualidades, pero que sobre todo sobresale la cuestión de COVID, como tú lo mencionabas. El 2019 sí vino muy cargado de manifestaciones respecto a identidad de género y políticas de género en el caso de feminismo. Pero bueno, en este año todo cambia, vienen alianzas muy interesantes y desafortunadas desde mi perspectiva, pero bueno, para no ampliar más esta mención, yo creo que pues empezamos por ahí. Muy, muy turbio, muy raro. Adelante, Sai. Hola, buenas noches. Pues mira, lo que se avecina en este 2021, para ser muy exactos, este 6 de junio, pues son las que han llamado las elecciones más complejas y más grandes, ¿no? Y recordar que son elecciones intermedias, en donde para muchos partidos va a ser un poquito más complicado porque no hay una figura nacional que esté dirigiendo hacia dónde van a ir las campañas, hacia dónde van los debates. Prácticamente aquí quien va a mover todo y quien va a determinar cómo se juega esta elección, pues son los propios candidatos. En esta elección va a importar mucho más el candidato que quiere ser presidente municipal, el candidato que quiere ser diputado federal, diputado local, el que quiere ser alcalde, regidor, síndico, más que la figura de un partido. También recordar que, bueno, en esta elección lo que se está jugando son 15 gobernaturas, alcaldías, ayuntamientos, y en general pues son más de 21,000 puestos, que son, para ser exactos, 21,383 puestos de elección popular, lo que se va a estar eligiendo, lo que se va a estar jugando en las urnas, ¿no? Y ya comentaban ustedes, bueno, pues son casi 100 millones de votantes lo que se pretende tener. En realidad también se pretende tener más casillas que en el año 2018, aunque aquí pues hay una controversia, ¿no? Porque estamos frente a este tema del COVID y la pandemia que se ha presentado, y bueno, habrá quienes no podrán asistir, habrá quienes decidan no estar presentes en estas votaciones, y habrá quienes digan, bueno, sí es necesario la participación ciudadana en esta votación. Yo creo que tenemos que recordar que en estas elecciones van a estar nuevos partidos, que es este partido de Encuentro Social. Está también redes sociales progresistas. Y por acá tengo otro partido, Fuerza Social por México, ¿no? Son los 3 partidos que lograron obtener su registro el año pasado, entonces yo creo que también habrá cosas interesantes con los nuevos partidos. Y bueno, el partido que sigue teniendo en este momento la batuta de todo lo que van a hacer las elecciones, yo creo que es Morena, y también vamos a tener a los competidores de derecha que van a querer estar recuperando algunos espacios. Sax. Hola a todos, se siente muy bien regresar aquí a Política en 18. Es muy interesante lo que mencionan y efectivamente es una de las elecciones estructural y de infraestructura más complejas de la historia. Eso es un hecho. Y también es una elección curiosa en donde pasamos de tener poca confianza en las instituciones con algo un poquito más en intermedio, según datos de parametría. La confianza en el INE como instituto electoral creció a partir de las elecciones de 2018 en una medida no tan grande, pero significativa, ¿no?
hay un 36% de gente que tiene algo de confianza en el INE, frente a un 22% de gente que le tiene poca confianza al INE. Así que será interesante ver cómo este instituto, que históricamente ha sido acusado de ayudar a perpetrar fraudes electorales, se maneja en esta situación, ¿no? También es un hecho que lo va a afectar, y es una que se abre hacia pasar de tener un sistema prácticamente pasado en el tiempo a un sistema más moderno, haya sistema de cómputo y demás cosas para ejercer un voto a distancia de manera más efectiva. Habrá que ver cómo va avanzando el rollo de las vacunas para ver qué se va a decidir y si afectó realmente o no a que la gente salga a votar. También es bastante interesante que es de las primeras elecciones donde no hay una figura representativa en ningún partido político, mencionaba la compañera. No hay una figura, ni del partido como tal figura, ni hay una figura política que robe los reflectores, obviamente sin contar al presidente de la República, que sigue siendo el centro de atención, a pesar de que claramente no va a poner un cargo, y que teóricamente, no tiene el poder en ningún partido político como anteriormente había, ¿no? Así que habrá que ver cómo se va manejando la situación. También es interesante ver que será la primera vez que haya una alianza tan grande de partidos políticos, ¿no? Está en algunos estados de alianza PRI, PAN, PRD y aliados. Es una alianza sin precedentes, ¿no? Donde hay fuerzas opositoras uniéndose de diferentes ideologías políticas. Sí, es interesante ver en qué acaba toda esta historia. Hay ya encuestas que mencionan que Morena va arriba, por ejemplo, en la mayoría de los estados. Sin embargo, están dando, como por ejemplo lo que acaba de pasar con Cienfuegos, tal vez podrán afectar la percepción ciudadana en cuanto a este proceso. Sí, pues vaya, un poco de lo que han estado comentando y lo que más destaca es la parte de que no hay como tal figuras líderes, ¿no? Creo que es un problema que se está viendo muy latente. Los líderes carecen de carisma, carecen de credibilidad, carecen de muchas cosas. Y pues vaya, la única figura, como ya también han mencionado, que es más prominente en esto es Andrés Manuel. Y me parece que sí es un tanto grave esta un poco pérdida de a lo mejor identidad de alguien que les dé como esa identidad. Entonces, bueno, yo quisiera empezar mis intervenciones y vaya haciendo como que el contraste entre estas figuras partidistas y las no figuras partidistas con lo que son las candidaturas independientes, ya que este año se registraron, al parecer y por lo que estuve viendo, no sé si menor, apenas y un poquito menor candidaturas independientes, por lo que estuve viendo en todo el panorama nacional, apenas 44 más o menos, al menos los datos que consulté con el INE. Y la verdad, para todo lo que es el panorama y para todos los cargos que se van a elegir, sí son demasiado poquitas. ¿Por qué lo comento o por qué quiero empezar mi intervención con lo de las candidaturas independientes? A mí las candidaturas independientes me resultan muy interesantes porque se muestran en algunas ocasiones como una figura que es contraria a los partidos políticos en el sentido de que, pues vaya, no tienen como tal esta afiliación, no tienen como tal este gran grupo de organización atrás, ni todo el poder, bueno, el presupuesto que les dan estos grupos y demás, ¿no? Entonces, se muestran como una alternativa, pero una alternativa que todavía no termina de plantarse. O sea, a pesar de que ya va por 7 años de que ya se permiten estas candidaturas, todavía no terminan como de cuajar y de colocarse en la escena. Entonces, no solamente representan retos, sino que también en algunos casos, y para los que son indecisos, presentan como esa alternativa, ¿no? O sea, yo soy indeciso porque Morena no me ha gustado lo que ha hecho,
pues el PRI, el PAN y demás partidos definitivamente no se les puede creer y a lo mejor y me decido por un independiente, pero es que ese independiente no me termina de convencer, o ese independiente resulta que es uno de los expulsados a los que no les dieron la candidatura y termina a ser más de lo mismo. Entonces, hay esas figuras de candidatos independientes son muy curiosas en ese sentido. Así es. Cuando yo pienso en candidaturas independientes, al menos vienen a mí dos figuras muy relevantes en la historia política contemporánea. La primera, del señor Pedro Kumamoto, muy interesante en lo que ha logrado en Jalisco, pero viene un contraste y viene un desarrollo en el que nosotros debemos permitirnos la crítica, porque ahora el señor Kumamoto está generando o vislumbrar un nuevo partido político con todo el equipo que trae trabajando detrás de él. Y bueno, y por otro lado también al señor Jaime Rodríguez el Bronco, que fue muy sonado la candidatura para gobernación en Nuevo León, pero que si nosotros hacemos un análisis de trasfondo, encontramos que es un militante salido del PRI, como muchos de los políticos contemporáneos, que drásticamente, o el actual presidente, que es fueron salidos de las barricadas del PRI. Bueno, es en primer línea, y como lo mencionaba mi compañera, la ingeniera Zaira, hay también un aumento de 8,000 casillas, porque están esperando que se venga más gente a votar, pero en contraparte yo considero que esta situación del coronavirus va a generar que las campañas políticas sean diferentes, porque ya no vamos a poder encontrarnos a los candidatos a salir a repartir despensas o ropa. Lo que posiblemente encontremos era pues repartir máscaras faciales, pero sería un poco irónico y hasta burdo encontrar estas nuevas campañas políticas. Entonces, vamos a encontrar una nueva forma de hacer política que va a ser a través de las redes sociales, o al menos esa brinda mi perspectiva, y que sí se debe analizar, porque todas las acciones políticas, al menos lo vemos con el candidato a la gobernatura de Nuevo León, el señor Samuel García, sí presentan un partaguas a lo que está haciendo en su precandidatura, en su candidatura y en su campaña electoral, que muchos pueden pensar, o bueno, nosotros del sur o los que estamos en el centro, ¿por qué estas acciones que está cometiendo el señor Samuel son tan irrelevantes e irreverentes? Pero si nosotros nos ponemos en una óptica del contexto de las personas en Nuevo León, yo creo que van a entender su política de diferente manera. Entonces, lo traigo de nuevo. Estamos hablando de... perdón, un punto más extra que se me hace muy relevante. En estas elecciones de este preciso año vamos a contar con reelección de alcaldes. Entonces, reelección de alcaldes y reelección de diputados. Cuestión que se me hace bastante interesante en la historia democrática de México. Así que, pues sí, son varias puntualidades que espero se puedan desarrollar completamente en esta sesión. Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Sí, justamente ahora que comentabas, Daniel, acerca de pues las candidaturas independientes, pues revisando los datos que tiene el INE, supuestamente hay 44 que completaron su proceso y únicamente 43 que digamos siguen activos. Yo creo que todavía es muy difícil en nuestro país llevar a cabo una candidatura independiente. He visto a personas que se registran y que no pueden concluir con este proceso. ¿Por qué? Porque te piden muchas firmas, porque requieres de cumplir mucho más requisitos que los que van por medio de un partido político. Entonces, el que traiga un partido político o es parte de uno, prácticamente le piden la mitad de los requisitos que al otro. Ahora, en la realidad que tenemos en este momento, justo decías, bueno, es que disminuyeron las personas que se registraron a una candidatura independiente, sin un partido político. Pues justamente cómo van a salir a las calles, cómo se van a hacer conocer. Yo creo que quienes se han postulado una candidatura independiente, la mayoría sí traen menos recursos que quienes ya traen por lo regular una historia en un partido político, ¿no? Que podemos ver que son figuras de años o que llevan cierta trayectoria que les hace conocer cómo funciona su partido político, qué requieren para ser candidatos, cómo se van a mover las encuestas, qué tienen que hacer para darse a conocer. Entonces,
Cuando es algo independiente, cuesta más trabajo. Ahorita hemos visto, por ejemplo, algunas candidatas independientes que incluso están con un cartón poniendo su nombre para que los conozca la gente, llevando su celular en la calle para juntar su firma. Y pues es complicado porque como ya lo decía Braulio, pues es que ¿quién te quiere tomar ahorita el celular? ¿Quién te quiere tomar el periódico, en el caso de los que reparten el periódico? ¿Quién te quiere tomar tu publicidad en este momento? Entonces yo creo que sí es un momento complicado para las candidaturas independientes. Por otro lado, también me parecía muy interesante lo que decía Braulio acerca de que pues esta vez se van a hacer precampañas, que es el momento del que estamos viviendo en este momento, y lo que viene, las campañas de una manera diferente. Entonces, ahora seguro todos estamos viendo por medio de las redes sociales las imágenes de los precandidatos, de quienes ya se están registrando o de quienes ya son candidatos por medio de su partido, o incluso toda la publicidad de quienes son candidatos independientes. Va a ser algo totalmente diferente. Apenas son 10 entidades las que van a implementar el voto electrónico para residentes en el extranjero. Yo creo que va a ser muy interesante y que todos deberían de implementar en este caso, pues, el voto a distancia. Pero ahí tenemos el otro problema que también comentaba Braulio, pues que es la confianza, ¿no? En el INE, que quién va a estar cuidando las casillas, que estamos muy acostumbrados a eso. ¿Quién va a estar cuidando el voto del partido o el voto de la persona independiente? ¿Quién es esa persona que le cuida la casilla? ¿Y cómo sabemos si nos hacen o no fraude? Pero es un tema muy complejo el de escenario electoral. Mencionan mucho lo de las candidaturas independientes y más allá de las dificultades que se van a atravesar por el simple hecho de la pandemia y de la imposibilidad de juntar personas y tener una cercanía social, también vemos las dificultades que da el mismo sistema político en México. Por un lado, si bien se puede ser como independiente, si no sé, sigue tu trabajo, que te conoce y confía en ti. También es cierto que, por ejemplo, un diputado podría dar un diputado independiente, podría presentar sobre X tema. La pregunta es quién lo va a apoyar. No tiene bancada que lo respalde. Probablemente su voz se va a quedar ahí sumida entre las peleas políticas que se dan dentro de las cámaras. Entonces ahí es una parte del problema con el sistema que tenemos actualmente, un sistema bastante injusto para las candidaturas independientes y que aunque se logre y gane, sean imposibles de hacer algo realmente, una diferencia, pues. Ahora bien, también es algo muy interesante, el marketing digital en las campañas políticas. Creo que aquí veremos una prueba de qué tanto estamos sumidos como mexicanos y mexicanas en la sociedad del entretenimiento. Y en ese sentido, yo creo que la candidatura de Samuel García será un reflejo de si esto que aplica para los youtubers y los tiktokers de entretenimiento de no hay publicidad mala, publicidad, si esto aplica en la política mexicana. Si Samuel García consigue un porcentaje importante, porque dudo que gane, significará que tal vez los nuevos líderes van a ser elegidos no por sus ideas o no por sus ideologías políticas, no por nada de eso, sino por qué también le caigan a las personas, qué tanta risa les den los memes que haga la gente sobre ellos. Me recuerda un poco el capítulo de Black Mirror, ¿no? De este personaje de televisión que gana la candidatura, gana la presidencia de Estados Unidos. Veremos en estas elecciones qué tanto se da ese escenario con esto de la pandemia donde todo se ha digitalizado. Y yo creo que pueden ser buenas noticias o malas noticias, dependiendo de qué punto lo veamos. Quiero rescatar 3 puntos que comentaban rápidamente. El primero era lo que mencionaba Braulio respecto a que el Bronco, ¿no?, había salido del PRI, inclusive que el presidente actual, pues, en algún momento había militado en el PRI. La realidad es que
esto es muy cierto porque antes el PRI era el partido que era el unipartido, ¿no? O sea, no había otro partido y si había otro partido, pues desaparecía porque ni siquiera alcanzaba los votos mínimos ni necesarios, ¿no? O sea, simplemente votaban por él, yo creo que su familia y los demás pues se iban por el PRI, ¿no? Porque pues era el partido hegemónico. Entonces, es natural que muchas de las personas que hoy están en la política hubieran emanado del PRI. Ahora también hay que recordar que el PRI originalmente, y esto va a sonar como que soy súper priista de corazón, lo cual no es cierto, el PRI antes pues como que tenía estas ideas como que revolucionarias de apoyar y como que en algunas ocasiones sí estuvo medio apoyando, que programas sociales, que tierras y demás, ¿no? Y después el PRI se fue degenerando al partido político que conocemos hoy y en el cual nadie confía, en el cual pues no es ni de derecha ni de izquierda totalmente, es como que un centro medio extraño, que habíamos también hablado de que eso de izquierda a derecha ya no está tan presente hoy en día, pero bueno. Ahora, lo que también mencionaba Braulio respecto al voto a la distancia y lo que mencionaba Sachs respecto a la confianza en el INE. México me parece que no tiene la infraestructura, no tiene la tecnología y tampoco tiene la disciplina para que se pueda emitir un voto a la distancia o por medio de aparatos electrónicos. O sea, por mucho que lo quisieran implementar, en México eso se implementaría o tardaría en implementarse, yo creo que de aquí a unos 5 o 10 años, porque no solamente es la cuestión de la falta de educación, la falta de confianza, sino también la falta de el alcance que puedan tener estos medios en las comunidades del país, porque es obviamente muchísimo más fácil llegar, instalar unas mesas, unas sillas, y que la gente de las comunidades lejanas, comunidades donde no hay tanta presencia de luz, de internet o estos servicios son muy precarios, pues vaya, ¿no? Vaya a pie a que se quede en su casa a emitir su voto. Entonces, eso por otro lado. Y finalmente, para terminar con estos 3 puntos que habían comentado, lo que menciona esta Sachs respecto a los candidatos populares, ¿no? Más o menos como lo que pasó con Obama, ¿no? Que Obama, por su popularidad en las redes y todo eso, pues también le ayudó mucho en ese entonces a ganar la presidencia de Estados Unidos. Que inclusive está una analista política que se llama Denise Dresser, le hicieron mucha parodia porque comentaba esta parte de que los jóvenes de hoy en día quieren un candidato cool, que tenga presencia en redes sociales, que se conecte, que tuitee y demás, y como un Barack Obama, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, me imagino, ya ha tenido presencia y que, pues como siempre, ¿no? México lo va apenas a empezar a adoptar. Vimos una muestra de eso con Peña Nieto, con toda su popularidad, entre las señoras, entre los jóvenes y demás. Vimos otra vez un poco de eso con el Bronco, con sus ocurrencias, que el Bronco es como que el señor, es como Samuel García, pero el señor, y como que más retrógrada en muchas de sus ideas, y pues ahora lo estamos viendo con Samuel, ¿no? Y no dudo que, la verdad, yo quería evitar nombrar a este Samuel García, ya hasta dije su nombre completo, es un ser para mí bastante detestable, innombrable, por no solamente las ideas que trae, sino por el marketing político que le han hecho, que se me hace horrible. O sea, en el video que apenas subió cantando, y por eso quería evitar hablar de él, porque me voy a despepitar aquí, pues, no, horrible. No voy a decir más respecto a eso. Y los dejo seguir comentando, porque si no aquí ya me la llevé toda. Hace tiempo escuché a una persona que la admiro mucho compartirme que México, o bueno, yo creo que el mundo en general, mucho tiempo estuvo arraigado a la frase de en las comidas familiares no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol, porque siempre terminan en problemas, ¿no? Y yo considero que ese es el problema. No hablamos de política, no hablamos de religión y no hablamos de fútbol. Y entonces eso nos lleva a perpetuarnos un estado de ignorancia porque lo que se debe señalar no se señala y lo que necesitamos entender, pues lo entendemos a medias. Pero sí, es muy cierto. Hace un par de años, creo que fue en el 2018, presenté en un congreso una investigación sobre cómo cómo los jóvenes ejercen participación política a través de las redes sociales. Y es francamente alarmante.
es francamente alarmante porque cualquier acción que nosotros efectuamos, bueno, eso ya es más, eso actualmente ya se empieza a conocer más, cuestiones como el Internet of Things o el Big Data, que cualquier acción que nosotros ejercemos ya sirve para información a grandes corporaciones como ropa o grandes corporaciones como comida, y en este caso, grandes corporaciones como actividades políticas. Entonces, lo que estamos haciendo en redes sociales sí funcionará para determinar que los jóvenes van o no a participar políticamente, y tú lo mencionas con este señor y su marketing atrás, y bueno, es tanto dinero en campaña que le están invirtiendo que hace que el día de hoy estemos hablando de él como en su momento, como en su 2018, fue hablar del presidente actual, ¿no? Pero bueno, en contraparte, yo sí quisiera señalar que en el 2018 hubo algo muy general que se llamó el voto castigo. Tanto tiempo, tantos años del panismo, ya la gente estaba cansada de un gobierno que no funcionaba, un gobierno que nosotros aceptábamos ya que era corrupto. Y yo creo que en el 2021 esto va a regresar, porque muchos de nosotros estamos cansados de cómo se ha manejado la pandemia, algunos otros están contentos de cómo se ha manejado, pero también tenemos el caso, como lo mencionaba mi amiga Zach, del juicio de Lozoya o el caso Cienfuegos, que vienen a nosotros y generan tanta incertidumbre de no saber si nuestro gobierno está siendo prácticamente el que necesitamos, porque si hablamos de gobierno, si hablamos de presidente, hablamos de Morena. Así que las elecciones del 2021 van a estar marcadas también por eso. Y sobre todo porque ya lo mencionábamos todos, en esta nueva forma de interpretar las candidaturas y las elecciones, se pueden generar o se pueden inventar una nueva forma de votar, que es la del voto digital, ¿no? Pero esto me recuerda mucho a lo que sucedió en el 88 con Salinas. Era un nuevo sistema para las elecciones y misteriosamente se cayó y dio ventaja a Salinas, que pues en ese momento pues llevaba una desfase bastante gradual con el señor Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces yo la verdad me paro en que pueda existir simplemente lo mismo. Estamos intentando generar una nueva forma de votar, una nueva forma que es digital, pero que misteriosamente se va a caer porque esta nueva que no sabemos cómo funciona y va a generar que el presidente, bueno, en este caso que los gobernadores de estas 15 entidades pues sean tal vez las que no quisimos, pero fueron arbitrariamente decididos. Entonces, es bastante complejo comentarlo. Yo creo que seguimos coincidiendo en que la ciudadanía en general, las personas pues de nuestro país, no tenemos ninguna claridad ni tenemos confianza en el instituto electoral, ¿no? Al final es eso, yo creo, en cuanto a las elecciones y a generar un nuevo modelo o una nueva forma de votar, pues no tendríamos esa claridad, seguiríamos con esa incertidumbre que hemos venido teniendo siempre. Y bueno, me gustaría comentar que hace un ratito Zach comentaba que, por ejemplo, para los candidatos independientes, pues era complicado, que es lo que siempre se ha visto, ¿no? Que cuando eres minoría en un congreso te cuesta mucho trabajo, pues impulsar alguna modificación, alguna reforma, pues generar alguna ley. Todo esto que tiene que hacer un legislador cuando no tiene detrás pues el respaldo de una bancada, le es difícil impulsar. Y yo creo que en este sentido los independientes se tuvieron que sumar a, en este caso, la coalición de Juntos Haremos Historia, porque bueno, la coalición de Juntos Haremos Historia tiene a 338 legisladores en el tema federal, de los cuales 320 confirmaron la coalición con Juntos Haremos Historia, y de ahí son 5 independientes, o sea, que totalmente llevar a cabo tu tarea legislativa como independiente, prácticamente es todo un reto y no sería complicado si no te le unes a quienes son mayoría, ¿no? Yo creo que esto lo podemos ver y lo podemos leer fácilmente desde el principio, desde que vemos que los independientes se tienen que sumar a otros grupos para poder avanzar. Y bueno, comentaban algo del tema de las redes sociales, claro,
publicidad buena o mala, al final es publicidad, ¿no? Y la que se han hecho muchos personajes, nosotros podemos decir, bueno, no queremos a tal figura, pero lo seguimos, ¿no? En el Twitter, lo seguimos en el Facebook para ver lo que está publicando. Y también, como comentaba Braulio, bueno, es algo importante, que podemos ver la política nacional de una forma, pero la política de cada estado va a funcionar de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los ingresos se mueven de otra forma, el trabajo en ese lugar se mueve de otra forma, porque en cuanto a servicios públicos no se encuentran de la misma forma los del norte que los del sur o los del centro o los que vivimos en el área metropolitana. Entonces yo creo que sí es algo muy importante diferenciar eso, que al final el público objetivo, los votantes que van a tener estos personajes, pues son distintos, no solamente son quienes los vemos en redes sociales o que por ser nuestro legislador lo vemos mal, le hacemos comentarios, pero no somos sus votantes directamente, ¿no? Y bueno, comentar que en cuanto a las redes sociales, yo creo que sí es un factor determinante. Decir, las redes sociales no votan, ¿no? Como tal, un like que yo le voy a dar a un candidato, pues no representa el voto. Sin embargo, pues sí lo estamos posicionando, sí estamos haciendo conocer su información. Ay, ese comentario que le puse, seguramente lo van a ver otros contactos míos. Entonces, al final sí influye mucho todo el tema de las redes sociales. Ya lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues benditas redes sociales, porque él sí lo vemos muy activo en Twitter, bueno, saca sus videos que ya va pasando por alguna carretera y saca el video, la foto de en dónde está comiendo, entonces se genera toda esa cercanía con la gente, ¿no? En el momento se van dando a conocer las propuestas, pero también cuando hay un problema, por ejemplo, o cuando están atacando a algún candidato, cuando ya hablamos de un nivel de popularidad, en el nivel que sea, ¿no? Ya sea en lo local, en lo federal, incluso hablando de un regidor, ¿no? O de alguien que tiene una aspiración de ese tipo, pues que te defiendan en las redes sociales ahora representa mucho. Y yo creo que no debemos de subestimar para nada las redes sociales. Una publicidad que podríamos tener en una lona, que podría tener el alcance de varias cuadras o de toda una colonia, pues no es la misma que tal vez lo mismo que me esté gastando ahí, me lo gaste en las redes sociales y voy a llegar a más personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede ser un factor determinante y que, como lo estamos viendo en algunos partidos, que se va a determinar un candidato, por ejemplo, por una encuesta, sí puede marcar la diferencia entre el que está en las redes sociales y el que solamente está con los grupos que siempre ha trabajado y que no se da a conocer más allá. Yo me voy a centrar en un comentario que hizo Braulio que se me hace muy interesante de analizar. Es obvio, la elección del 2018 estuvo marcada por el enojo y por el voto de castigo. La mayoría de personas estaban hartas de años de un bipartidismo que parecía uno solo, ¿no? Sin ninguna reforma de cambio real dentro de un periodo que ahora se le conoce como el periodo neoliberal, ¿no? Pero la gran diferencia de esta elección con aquella, yo creo que es, primera, que no hay una figura opositora al nivel del gobierno. Por ejemplo, las elecciones intermedias en el sexenio de Peña, Anaya estaba empezando a tomar vuelo, razón por la cual ganó en muchos estados el PAN. Anaya estaba comenzando a subir y Morena estaba empezando a subir. Sin embargo, actualmente, de lo único que se escucha en los periódicos es el presidente de la República. Lo único que es relevante para la conversación nacional es lo que dice el presidente de la República. A tal grado que antes de lo de Cienfuegos, el tema de moda en redes en cuanto a política era
que AMLO pasó un cachito de un episodio de Don Gato y su pandilla y a Benito Bodoque en la mañanera. Eso demuestra algo muy grave, que no pueden poner un tema en la agenda nacional ningún opositor en ningún nivel. Y eso es bastante peligroso. Generalmente para estas fechas ya debería haber como una imagen fuerte en cada partido, ¿no? Esa persona que logre, digamos que, mostrar su imagen y que se vaya preparando para la siguiente elección presidencial. Pero creo que esto es porque cuando la gente estaba enojada en el 18, encontraron una figura que no tuvo nada que ver con el Pacto por México, que fue Andrés Manuel López Obrador. AMLO supo distanciarse a tiempo de esta aventura, diría yo, tecnócrata, y logró, por lo mismo, mantener esta idea general de que soy la persona que no se vendió al sistema. Actualmente no hay nadie que pueda hacer eso. Por ejemplo, los errores de este gobierno, como lo de Cienfuegos, ¿cómo en un spot podrían capitalizar la gente del PAN, del PRI, del PRD? Si, por ejemplo, el PRI fue quien puso a ese general a cargo, ¿cómo podrían decir en los spots, Morena es un fiasco? Dejaron libre a un delincuente como Cienfuegos, delincuente que nosotros pusimos a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. Y lo mismo con, por ejemplo, lo de Genaro García Luna, es una bomba de tiempo para el PAN, ¿no? Lozoya. El caso Lozoya no lo pueden utilizar ni el PRI ni el PAN como dardo electoral porque ellos, digamos, tuvieron que ver con él. Entonces, de momento, aunque haya un descontento, claro, yo creo que hay un descontento de muchas personas, no hay hacia dónde capitalizar ese descontento. No hay un lugar hacia donde ese descontento se pueda ir. La verdad, dudo que la mayoría de gente que está enojada realmente con el gobierno actual, diga, voy a votar por el PRI, PAN, PRD en su coalición. Se ve que son personas buenas, se ve que son muy honestos y que van a hacer un gran trabajo. La mayoría no lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso, al fin y al cabo, esta es una elección desdibujada porque está bajo la sombra de, yo creo que el político con más carisma en la historia moderna de México, con una personalidad muy fuerte, que nos guste o no nos guste, es quien está rigiendo la agenda nacional y va a regir unas elecciones que teóricamente ni siquiera le competen en lo más mínimo. Eso yo creo que es peligroso e interesante de analizar. Próximamente aquí en Política en 18 vamos a abordar el tema de la crisis de los partidos políticos, en donde me parece que vamos a poder ahondar un poco más acerca de este tema de una falta de presencia, una falta de credibilidad por parte de esos partidos. Y solamente es como hacer el comentario demasiado rápido, porque en efecto, Andrés Manuel López Obrador es la figura que rige y a la figura a la que los partidos de oposición odian tanto, pero que no hacen nada. O sea, de verdad, no se esfuerzan ni por ser propositivos, ni por intentar cambiar su discurso. Su discurso solamente es contra Andrés Manuel López Obrador, y de ahí no sale, ¿no? O sea, todo lo que hacen lo ocupan, todo lo que Andrés Manuel López Obrador hace, lo ocupan para construir sus propios discursos. O sea, no están proponiendo nada, no están haciendo realmente nada para posicionarse y pueden decir ellos, ¿no? No, es que López Obrador está acaparando toda la agenda nacional, como ya lo habías mencionado, y que lo dicen en muchos programas de análisis político. López Obrador dicta la agenda, López Obrador esto y esto, ¿no? Y solamente es lo que hace López Obrador, lo que hace el gobierno de López Obrador. Y carecen, y es muy grave desde mi punto de vista, carecen de algo nuevo que decir que no sea López Obrador dicta, López Obrador hace. Bueno, sí, López Obrador lo hace porque tú no estás haciendo nada. O sea, la oposición no existe una oposición que proponga. Y eso está trayendo graves problemas porque se puede venir otra vez un tsunami como se vio, y yo la verdad dudo bastante porque en las últimas, las recientes encuestas, Morena le lleva bastante ventaja al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano, a todos los partidos. Y ayer estaba haciendo cuentas
y aunque se unieran todos los porcentajes que llevan, apenitas y alcanzan a pisarle los talones a Morena. Entonces, se puede venir otra vez un tsunami electoral que desde mi punto de vista es peligroso, porque las reformas, si bien algunas reformas sí han sido necesarias en su aprobación, muchas han carecido de la discusión, muchas han carecido de este debate, de bueno, a ver, ¿qué le quitamos, qué no le quitamos? También se han hecho muchas reformas que a lo mejor se pudieron haber no avalado y que a lo mejor se pudieron haber replanteado, a ver cómo las podíamos discutir y se han aprobado, así directamente, ¿no? Sin discusión, libremente. Entonces, me parece que si bien no, y es muy malo que diga esto desde mi punto de vista, y es algo que yo no quisiera decir, si bien no se le debería de dar oportunidad a estos partidos y se les debería de mostrar, o se les debería de orillar más a la crisis, a esta crisis en la que empiezan a perder el registro, el PRI, el PAN y demás, me parece que también Morena merece o merecería como que un poco de voto que mencionaba Braulio, voto como de voto castigador, que el voto castigador no me parece bueno porque yo castigo a y luego ya no me gustó lo que hizo y voto por el otro porque lo estoy castigando y así me voy castigando a todos, ¿no? Y nada más hago voto castigador y no hago voto lógico, no hago un voto que lo piense. Entonces, Morena sí debería de perder al menos unos cuantos curules para que entonces se le baje su egocentrismo y empiece con la discusión y no se crean intocables. Y de todos modos, aunque pierdan curules, me parece que van a seguir logrando una mayoría. Entonces, esto nada más les serviría para que empiecen a reflexionar que no todo es López Obrador y que Morena y que las figuras dentro de Morena también digan, es que necesitamos cambiar la forma en la que estamos planteando las cosas porque López Obrador en algún momento se va a ir. Y yo creo que no lo van a hacer, porque López Obrador es esta figura que les permite estar donde están. Entonces, es un tema bastante grande y pues ahí lo dejo. Y la situación con estas elecciones de 2021 es que, al menos desde mi perspectiva, el presidente, bueno, que fue en el 2018, aparecía en las boletas electorales, pero ahorita, este año no estará la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una situación muy franca porque al menos ese fenómeno obradorista trajo consigo a Sergio Mayer, que es uno de las, bueno, dejando a lado el juicio propio o analizando todo lo que ha hecho, desde mi perspectiva, pues es increíble cómo podemos, o cómo se puede un fenómeno darle puestos privilegiados o puestos de poder a personas o identidades que francamente no lo merecen. Pero bueno, desde mi perspectiva, todas las personas, claro que sí, tienen la voluntad y el derecho de contender por alguna participación política, pero también pensemos en que tenemos a Cuauhtémoc Blanco como como gobernador de Morelos, y es una muy burdo, un chiste de muy mal gusto, pero también estamos viendo ahorita que para Querétaro está postulando el actor, no me recuerdo el nombre, pero que protagonista aquí con El Chavo del Ocho. Carlos Villagrán, muchas gracias, amigo. Entonces, ¿es un producto más del efecto Obrador o es un producto más del efecto Morena? Pues claramente sí. Y es importante señalarlo, y es importante también para las personas que nos están escuchando. Más allá de las figuras políticas, se necesita un juicio personal, un juicio de valor, un juicio crítico que nos permita identificar para quién estamos votando. Porque yo les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes saben cómo votar? ¿Alguna vez les enseñaron a votar? ¿Saben los tipos de votos que existen? La verdad es que, o al menos espero que su respuesta sean poco afirmativas, pero a muchas de las personas que he preguntado, que le he planteado esto, no lo sabemos. Inclusive yo lo desconozco. Por más que nos inviten a que ejerzamos participación política a través de votos, la participación política no solo es votar. Entonces, sí necesitamos mayor información al respecto. Entonces, contando solamente para hacerte la acotación rápido, Villagrán no se está postulando por parte de Morena, sino por parte del Partido Querétaro Independiente. Yo la verdad también llegué a pensar que era por parte de Morena, pero no. Fíjate.
Ok, muchas gracias por entonces la corrección. De todas maneras, mantenemos la línea, ¿no? De quiénes están postulando Sí, claro. y sobre todo, quién me permite a mí decidir que esta persona pueda verdaderamente postularse y que pueda darle el voto necesario, sin antes ver un proceso que le ha permitido a ese candidato llegar hasta ese punto y no solamente por decisión propia, porque yo quiero ser parte de diputaciones o de senadurías, pues estar ahí. Entonces, sí es interesante señalar eso. Y bueno, lo último que rescataba de tu intervención, muy interesante, fue que si hay oposición. Al menos lo vimos el año pasado, a mediados de año, se generó la Alianza Federalista y es muy interesante porque creo que fue de las primeras veces en las que vimos a muchos estados consumarse y actuar frente a las decisiones que estaba tomando el Poder Federal Ejecutivo, caso del señor del Manuel López Obrador. Personajes como Enrique Alfaro en Jalisco, como Enrique Correal en Chihuahua, o el Bronco en Nuevo León, personajes que sí están siendo oposición, pero que estábamos tan acostumbrados a una oposición como la de Andrés Manuel López Obrador, que era muy fragmentada, era muy anarquista, entre paréntesis, muy marcada, que se señalaban, vamos a hacer plantones, vamos a manifestarnos de forma agresiva. Estamos tan acostumbrados a esa oposición que la que vemos ahorita, que es más formal, más de diálogo, desde mi perspectiva, claramente, pues nos genera un estado de confusión entre, pues no es oposición porque no están atacando directamente, pero sí es oposición porque al menos no están de acuerdo con las políticas que están generando el federal. Entonces, de lo que sí estoy seguro es de que hay oposición, pero quizá no como la que nos gustaría, de la que estábamos acostumbrados a que fueran tan marcada, vamos a marchar, vamos a manifestarnos y vamos a señalarlo. Entonces, pues bueno, desafortunadamente o afortunadamente para pocos, así es. Bueno, yo creo que en nuestro país tenemos un grave problema de fake news, ¿no? Que sí hemos dicho, ya nos podemos informar de muchas formas, pero a su vez ya cualquiera puede generar un meme o difundir cualquier cosa, o ya de repente nos llega en WhatsApp una liga de una noticia falsa, ¿no? Y en torno a esto, yo sí considero que las mañaneras pues han sido un espacio de información y bueno, pues que Morena sigue capitalizando todo esto, ¿no? Y también todo el descontento de la gente por diferentes acciones. Las coaliciones de derecha yo creo que en realidad pues no representan una oposición. Hemos visto estas alianzas, como dice, de diferentes estados en donde ha participado gente como Enrique Alfaro, pero yo creo que esos personajes que están pues muy cercanos a casos de corrupción, que se les ha demostrado muchas cosas. Justamente yo creo que en las mañaneras algunos youtubers, algunas personas que se han dedicado o que han ocupado su tiempo en investigar a estos personajes y que son del mismo lugar o del mismo estado, pues han dado a demostrar toda la corrupción y han dado a demostrar también que los espacios como las mañaneras, pues también son un espacio en donde las personas que no están de acuerdo pues han podido hablar con el presidente, ¿no? Como el mismo Alfaro lo tuvo en su estado, tuvo la oportunidad de charlar, de platicar con él todo lo que quiso y demostrar las inconformidades y a su vez de llegar a acuerdos. Yo creo que eso no podemos decir que quisiéramos otro tipo de representación o de oposición, porque la oposición en otros sexenios, por ejemplo, tenía que ser a la fuerza con marchas, porque si no, no te escuchaban. Y digo, aún así con las marchas no te hacían caso de nada. Era más fácil que te desaparecieran. Y en este sentido yo creo que se ha cambiado mucho todo, que se tiene una mayor apertura y que pues está el espacio del diálogo y del acuerdo. Bueno, también creo que los partidos sí pueden esforzarse más en hacer frente, en ser una oposición más digna. Sin embargo, pues si no tienes ninguna agenda, si no tienes trabajo, si no tienes propuesta legislativa, si no tienes propuesta económica, o sea, estás criticando de que
la economía va mal, de que se pierden empleos, pero pues no tienes datos exactos, no tienes datos duros, tampoco tienes una propuesta, pues eso no es esforzarse, ¿no? Para hacer una oposición, y yo creo que es lamentable que los partidos políticos no están acostumbrados a tener este diálogo, ni tampoco están, o bueno, más bien están muy acostumbrados a ser el típico político que solo va y da un discurso, sin propuestas. En realidad, un discurso vacío en el cual solo puede golpetear al otro, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que ha marcado mucho la diferencia, y que los espacios de publicidad en este momento que se tenía para el gobierno, pues ya no se utilizan, ¿no? Porque justamente hemos visto muchos espacios, por ejemplo, de radio, ¿no? Que están en contra del presidente Andrés Manuel, y son válidas todas las opiniones, y lo que sí todos han reconocido y han coincidido, pues es que estos espacios que les quitaban a ellos, en donde podían participar otras personas, en donde podían estar compartiendo información diversa, pues los partidos políticos se los quitaban, ¿no? O el gobierno de nuestro país se los quitaba, ya sea para promocionar algún personaje, promocionar sus reformas o lo que sea, para lo que lo quisieran utilizar. Yo creo que eso sí ha marcado la diferencia en este momento, y que, por ejemplo, hablar de las mañaneras o de cualquier otro espacio en donde ya sea el presidente u otro gobierno utilice para compartir información, pues por lo regular ya es por redes sociales. Yo creo que no se van a perder curules en cuanto a lo que es Morena. Yo creo que la oposición, todos los que son de derecha, sí van a intentar recuperar. Sin embargo, veo complicado que se pierdan. Estoy en contra totalmente de la reelección. Ya lo decían, pues hay diputados que nunca regresaron a su distrito, que nunca plasmaron las necesidades, únicamente pues sí apoyaron el proyecto de la Cuarta Transformación, pero pues ser diputado no es solamente ir y levantar el dedito, ir y aprobar, y en pocas situaciones estar en contra o decir lo que se piensa, ¿no? O digamos ya con datos duros ir y pelear un argumento. Entonces, en cuanto a esto, yo estoy totalmente en contra de la reelección que se va a presentar. Ya vimos que hay una intención de reelección del 90% en cuanto a diputados, y en cuanto a presidentes municipales, bueno, no se quedan atrás, ¿no? Ahora pues están en su derecho, sin embargo, lo veo totalmente incorrecto, pero creo que también en el caso de la Cuarta Transformación es necesario que se sigan conservando esos curules, no con las mismas personas, pero sí que se conserven. Yo creo que sí ha habido grandes reformas, en todos los sexenios hemos tenido grandes reformas, ¿no? En algunas, pues que digamos, en la mayoría nos han perjudicado a los mexicanos, se han privatizado las empresas del Estado, se han dicho que se van a la quiebra, en las reformas estructurales de Peña Nieto, en el tema de educación, el tema de Luz y Fuerza, que desapareció. Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que los de este sexenio, que son 2 años que ya lleva en cuanto a esta parte legislativa, pues ninguno nos ha afectado como en los sexenios pasados. Creo que sí se han construido políticas en cuanto a becas, a pensión para adultos mayores, el tema de la inserción laboral, y no se ha generado endeudamiento, pero hay deuda, ¿no? En cuanto a muchas cosas, sobre todo en el tema feminista, ¿no? El tema para las mujeres. Y bueno, yo dejaría esto con que estoy en total desacuerdo con la reelección. Y también decir, perdón, antes de que intervenga Zach, también decir, ¿no? Grandes reformas para quién, ¿no? ¿Para quién han sido esas grandes reformas? Adelante, Zach, perdón. Ok. Estoy de acuerdo con lo que dice la Inge Zaira, totalmente. Y lo que comenta Braulio sobre que claro que hay una oposición y menciona la Alianza Federalista. Yo creo que sí, efectivamente existe una oposición fuerte, y de hecho la oposición más fuerte del presidente ni siquiera es ni los gobernadores, ni los institutos autónomos.
La oposición más grande de López Obrador es los medios de comunicación, muy al estilo de lo que le pasó a Rafael Correa en Ecuador. La pelea constante es con los medios de comunicación. Son sus principales rivales políticos y eso es, para mí se hace muy preocupante. Y preocupante y nos deja una ventana abierta en donde una oposición que se está, digamos, atrincherando en medios de comunicación, lo que hace es atacar con noticias falsas y reales al presidente, ¿no? Con columnas de opinión, con primeras planas, etc. El problema es que no hay una oposición electoral que lo sepa capitalizar. Por ejemplo, el peor error de momento en la 4T ha sido lo de Cienfuegos. Yo creo que va a haber un bono democrático que se le va a cobrar. Sin embargo, la pregunta es ¿quién lo va a capitalizar? Y lo vuelvo a repetir, como dije hace rato. ¿Quién puede capitalizar en sus errores? Y peor aún, ¿cómo pueden intentar hacer una agenda electoral que convenza a la gente que ellos son la solución a los errores de la administración actual si toda su discursiva se ha montado sobre el presidente? Literal, es triste ver a columnistas serios que trabajan en periódicos grandes hablando, insisto, de, no sé, de que López Obrador dijo súper requete bien, que López Obrador traía los zapatos mal puestos, que López Obrador X. Si así van a ser las campañas políticas, porque recordemos que estamos a meses de que empiece el proceso electoral de 2021, si así va a ser, si todas las primeras planas las va a ocupar el presidente por sus errores o por sus cosas buenas o por las tonterías que pueda decir o no decir, si es así, están muertos electoralmente la alianza PRI-PAN-PRD, que es un experimento para lo que podrían hacer en el 24. Sí, Morena ha tenido muchos errores, pero si no hay una oposición fuerte, con un discurso, con una identidad propia desligada a la identidad del presidente, porque no van a poder competir por ahí. O sea, mientras Morena tenga López Obrador, Morena tiene asegurado las primeras planas de los periódicos. Sí, como dice Daniel, habrá que ver qué va a hacer Morena cuando se vaya López Obrador. Yo creo que va a ser un fiasco cuando se vaya López Obrador. El estilo de Marcelo Ebrard, si es que es el abanderado para competir por la presidencia, no es ni de cerca similar al de López Obrador. Pero sí es cierto que mientras esté López Obrador, tienen que buscar desligarse de él la oposición. Si no, ¿cómo van a lograr combatirlo? Y mientras no lo hagan, Morena tiene bastante oportunidad de volver a arrasar en esta elección. Que si es preocupante o no es preocupante, lo dejaré a la conciencia de cada quien. Yo creo que sí debe haber contrapesos. Desgraciadamente en México los únicos contrapesos que existen son los poderes económicos. Y mientras eso sea así, pues es imposible que al pueblo le vaya bien, es la realidad. Mientras no haya un diálogo real, de fondo, más allá de la politiquería, estamos perdidos. Y pues yo creo que finalizaría con eso. Voy igualmente a finalizar mis intervenciones y también para que, bueno, me gustaría darle espacio a los comentarios porque me parece que han agregado un par de comentarios bastante interesantes y vaya, porque el tiempo nos come, en que yo estoy casi seguro de que Marcelo Ebrard va a ser el candidato. La verdad, el mundo ha estado últimamente mostrándonos que sorprende, entonces podría sorprender de que finalmente no fuera él y va a cargar con todo ese peso de todo el desastre que está haciendo en algunos aspectos Morena y que se tiene que poner las pilas para organizarse. Y puede que se convierta en un futuro a lo mejor en un PRI, ¿no? Donde muchos van a decir, no, pues es que Morena sí me gustaba por sus ideales, pero como que muchas cosas predominaban otros ideales y pues mejor me voy a otro partido, ¿no? Entonces, bueno, comentarios en ese sentido, decir que y hacer mucho énfasis en lo que también comentaba Braulio de informarnos. O sea, creo que muy necesario que nos informemos. Ayer yo me estuve informando un poco, creo que
me di ese lujo de informarme y es algo que yo creo que sí es un lujo, no todas las personas se pueden informar. Y me di cuenta de muchas cosas. O sea, me puse a ver qué había hecho mi presidenta municipal. Yo soy de Atizapán de Zaragoza, entonces dije, bueno, me voy a poner a ver su informe de gobierno, ¿no? Para ver qué tanto ha hecho, porque yo digo, y así a simple vista, yo digo que no ha hecho nada, yo no me siento en un Atizapán diferente, yo no me siento en un Atizapán que a lo mejor y traiga esa bandera del morenismo, de López Obrador, ¿no? Que esta candidata, que esta presidenta finalmente es de Morena. Entonces me metí a buscar su informe de gobierno y resulta que su informe de gobierno es un asco. Y no en el sentido de que no haya hecho nada, de que no haya hecho nada, sino en el sentido de que no se ve. O sea, eso realmente me generó indignación porque su informe de gobierno está pixeleado. O sea, las imágenes no se ven, las tablas no se ven, el texto no se ve. O sea, ¿a quién le quieren ver la cara? O sea, ¿creen que no va a haber ciudadanos que estén interesados en informarse? Y creo que eso es lo que predomina. Creo que ese es el discurso que predomina, que el ciudadano no se va a informar, que el ciudadano no va a checar los primeros informes de gobierno, que el ciudadano no va a pedir cuentas. Y creo que es muy necesario que empecemos a pedir cuentas, creo que es muy necesario que nos empecemos a informar, porque es indignante que un informe de gobierno no se vea. Y que cuando me intenté meter a la página del gobierno de Atizapán, 2 veces me salió que estaba vulnerada y que podía meterme un virus y me metí a esa página. O sea, ¿qué onda? O sea, no entiendo, eso es algo que a mí me causa mucho enojo, mucha indignación, porque nos subestiman al ciudadano y lo ven como alguien a quien se le puede seguir engañando. Y en una época en la que el Internet está empezando a tomar un pico máximo, un auge máximo, creo que lo debemos de empezar a utilizar y creo que ya nos debemos de empezar a alfabetizar en el sentido de buscar y saber buscar la información. O sea, ya no podemos permitir que teniendo todo el mundo de información nos sigan viendo la cara y nos sigan viendo como meramente personas a las que se les puede comprar el voto o a las que se les puede engañar. Ahora, lo que han estado comentando mucho respecto al caso Cienfuegos. También ayer me metí a revisar la carpeta que le envió Estados Unidos a México, ¿no? Que ya hablaremos la próxima semana, a todos los que nos siguen viendo, vamos a hablar del caso Cienfuegos, entonces para que no se lo vayan a perder, va a estar muy interesante, y solamente para adelantar un poco lo que aquí se ha dicho. El caso Cienfuegos es una burla para el gobierno de Estados Unidos y para la DEA, si todo su expediente de investigación es lo que ayer subió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y si la gente abriera ese reporte, diría, el caso Lozoya, el caso Cienfuegos, no es un peligro para Morena y no es un peligro para las elecciones. Capturas de pantalla o fotos de conversaciones en calidad horrorosa, de verdad no entiendo qué planeaban hacer con eso, o sea, yo creo que es un chisme de esos que les envían, que tú como amigo le envías a tu amiga, ¿no? De que vas a terminar con tu ex o de que, bueno, con tu futuro ex o algo así, o sea, más o menos de ese estilo, y si la gente, lo repito, se metiera a informarse, diría, es que esto es una burla, no le puedo yo reclamar a López Obrador lo de Cienfuegos, porque me están viendo la cara con este archivo de 757 páginas que se puede acortar en unas buenas capturas de pantalla de 300 páginas y que va a seguir siendo una burla. Entonces, con eso quiero cerrar para que demos paso a los comentarios, pero adelante Braulio y Zaira y Isaac, si quieres comentar algo más. Pues sí, bueno, sí, pero también un problema muy grande en México y el mundo es el acceso a la información. Y una cosa es el acceso que nosotros, simples mortales, tenemos a la información. Y otra cosa muy diferente a la que la DEA o el FBI, la CIA, la información consciente, consensual y oportuna. Entonces, yo creo que nos pueden vender la telenovela que nosotros gustemos con esas informaciones, bueno, con esa información que aparece ahí en fácil contacto, solamente googleando o poniéndolo en cualquier buscador. Pero yo creo que desafortunadamente para intereses políticos las cosas cambian y sobre todo, regresando a esta puntualidad del poder de la información, cambia las cosas. Mucho se habla de que la información que tiene el general Cienfuegos le permitió llegar a esta exoneración. Entonces, ¿de qué información hablan?
personalmente la desconozco, no tengo idea, desafortunadamente, pero entre grandes cargos y entre autoridades políticas sobresalientes, pues sin duda lo han platicado. Ahora, igual ya con el objetivo de finalizar mi intervención, yo considero sobre todo, que si la oposición se fijara en las puntualidades drásticas del año pasado, tendría margen para actuar respecto a estas elecciones de 2021. Si tal vez señalaran la situación de la inundación en Tabasco o la pues, forma que se ha manejado la pandemia del coronavirus, o que se perdieron casi 600,000 empleos, pueden empezar por ahí. Y por último, sí quisiera señalarle para las personas que pues, ya se han planteado votar en este 2021, que la decisión del voto, la decisión de que nosotros vayamos, nos formemos, si es que se pueda, o que nosotros vayamos y descargamos la aplicación, la digital, y solamente tachemos ahí la casilla o presionemos el icono que nos permita votar, nos puede tomar de 10 a 20 minutos. Pero esa acción que estemos cometiendo, ese voto que estemos haciendo, va a repercutir por al menos 4 o 6 años. Tomará 10 o 15 minutos hacerlo, pero si no nos informamos, si no lo hacemos críticamente y consensualmente, nos va a afectar por un largo de 10, 6 o 4 años. Antes lo veíamos con las... olvidé el nombre, con las despensas. Antes lo veíamos con las despensas. Tú ibas por tu voto, te daban tu despensa y una despensa te duraba de 1 a 2 semanas, ¿sí? Y me estoy viendo muy optimista. Ahora va a ser diferente. Entonces, vayan a votar con esa convicción de que esta persona me interesa porque ya investigué qué está haciendo al respecto, y vayan a votar en pro de la ciudadanía, no solamente los intereses propios. Y por último, rescato en que nosotros seleccionamos a la persona que va a estar representándonos en esos poderes tan altos, pero antes de ser partidarios de esas personas debemos ser críticos, criticar a las personas que nosotros pusimos en esos puestos y ser más allá de ir de la idolatría, de que nosotros elegimos a esa persona porque es un chingón, es un fregón y representa lo que yo quiero ser cuando sea grande. Lejos de eso, ya decidí a esa persona. Afortunadamente, por el voto democrático, quedó a cargo de ese puesto, pero ahora no quedó ahí nada más. No gané yo porque se eligió a la persona que quería. También debo continuar el procedimiento, debo continuar siguiendo lo que está haciendo ese candidato, y debo de identificar lo bueno y lo malo y actuar para lo malo y aplaudir lo bueno. Entonces, eso lo señalo a las personas que nos estén, a nuestro auditorio, y también a ustedes, que me da mucho gusto compartir este espacio, pero espero que mi mensaje sea entendible y lo dejo ahí puntualmente. Bueno, pues me gustaría cerrar esta participación justamente recordando la elección de 2018, que recordemos que las redes sociales sí movieron, sí motivaron mucho a salir a la gente a votar. Y que también habemos algunas personas conscientes que justamente, por ejemplo, yo fui de esas personas que compartió en redes sociales su foto bien contenta de que fui a votar y hasta dije por quién voté y toda la onda, ¿no? Pero a la vez también compartí, bueno, ya ganó tal candidato y ahora lo que tenemos que hacer es exigirle que cumpla, ¿no? Y es esta parte que yo he escuchado en muchos compañeros, así como lo acaban de comentar ahorita. Retomo las palabras de una amiga vecina de Catepec, que dice, la ciudadanización de la política, ¿no? Y ella siempre dice eso. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía no nos hacemos parte de, no conocemos todo este proceso. Bueno, en primera, ¿cuáles son las propuestas? ¿De dónde viene? ¿Vive aquí, no vive aquí? ¿Qué ha hecho? Lo que está proponiendo, ¿sabe si se puede hacer o no se puede hacer? O nada más está hablando al aire, ¿no? De, bueno, siempre vas a tener agua, pero no ha visto si es posible o no. Si hay tuberías, si los pozos que tenemos son suficientes para abastecer, si ya no hay forma de obtener este recurso, si con VIPA sí vas a lograr a llegar a todos los lugares que dijiste. Entonces, es importante llevar todo ese proceso, ¿no? Desde analizar cuáles son todos los candidatos, analizar qué historial tienen, si están relacionados a algo, algún caso turbio por ahí,
que vivan y conozcan el lugar en donde se están postulando, y bueno, luego ya que haya ganado, ya sea por el que tú apoyaste, por el que fuiste a votar, o que ganó otro de otro partido, o que ganó un independiente, pues el siguiente paso, ¿no? Que es acercarnos, ver que sí cumpla lo que dice, ver que haga correctamente su trabajo, y si no es así, estar exigiendo, solicitar respuestas, solicitar lo que decía, ¿no? Justamente Daniel. Bueno, es que estamos viendo los informes de gobierno, pero no nos presentan datos, ¿no? A mí me pasó en mi municipio, sin estadísticas. Y nos dicen, bueno, porque los números rimbombantes no es lo que importa, sino las acciones. Y nos ponen por acá una pantalla con unas cuantas imágenes de alguien que está contento. Bueno, pues claro que puede estar contento porque posiblemente es alguien que sí le benefició ese programa, pero mira, a los otros millones de personas que habitan ese lugar, pues no les llegó nada, ¿no? Entonces, siguen siendo políticas o cuestiones clientelares. Por eso debemos de estar al pendiente en todos los procesos y ser parte de esa ciudadanización de la política, de ser parte consciente. Porque si no, pues bueno, va a seguir pasando lo mismo de siempre. Yo creo que es más importante el perfil de la persona que se está postulando, ya sea en el ámbito local, estatal, federal, conocer a la persona, sus propuestas y darle un seguimiento, más allá de seguirlo por un partido político. Eso para mí es muy importante a quienes nos están viendo. Y bueno, pues para cerrar, pues recordarles que son más de 21,000 los puestos que se van a estar contendiendo en estas elecciones intermedias, que son 15 gobernaturas, que son 500 espacios en el Congreso Federal, de los cuales, bueno, pues 200 de esos espacios serían diputados a los que les llamamos plurinominales, ¿no? Aquellos que no tienen que hacer campaña ni que ya salen, ¿no? Van directamente con un boleto de entrada. Y bueno, aprovechar este espacio. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias a Braulio y a Zach por compartir este espacio. Y llamarles a que sí acudamos al voto en la medida de lo posible, pero que antes nos informemos. Adelante, Zach, ya para... Sí, gracias, Daniel. Pues igual no tengo mucho que decir. Sobre el caso Cienfuegos me voy a reservar mis comentarios. Con lo que estás diciendo, no te entendemos, no se escucha. ¿Ya se escucha mejor? Ya. Ok. Del caso Cienfuegos solamente diré algo muy breve porque quiero reservar mis comentarios para el programa de la próxima semana. Pero para que se den una idea de lo que sale en ese expediente que subió Marcelo Ebrard a Twitter y que habrá que ver qué dice el gobierno extranjero, había memes. Literal, pruebas, como pruebas aparecían memes. Es lo único que voy a decir. Ahí la gente podrá imaginarse cómo está ese expediente. Ahora bien, es básico, ¿no? Debemos informarnos, no votar con el estómago, no votar simplemente por simpatías, informarnos sobre el trabajo, por ejemplo, de los presidentes municipales que están buscando reelección, qué tan bueno fue realmente comparado con los otros también, a los candidatos, no solo su historial político, porque, por ejemplo, en municipales es difícil, muchos ni siquiera habían tenido experiencia política antes de eso, sino su historial en general como miembro de la sociedad activa en ese sentido, y su historial como, diría yo, persona de bien o de mal, dependiendo. Hay que tener cuidado en general, ¿no? Votar informados. Hay muchas formas de hacerlo. O sea, en Google ponen el nombre del candidato y les van a salir muchas cosas. Tómense un tiempecito. Ahorita estamos en cuarentena. Muchos tienen tiempo libre. Entonces aprovechen ese tiempo libre, métanse, dan su clavadito en la información y comiencen a no solo a informarse, sino también a ser parte de la política, ¿no? Es muy complejo por la cuestión de la pandemia. Yo sé que nadie quiere salir, nadie quiere exponer su vida por algo que igual y no va a ser tan perjudicial a corto plazo, ¿no? Entonces, comprendo eso, pero hay bastantes formas, ¿no? Hay foros públicos cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, si quieren que en este programa a lo mejor demos
eco un reclamo de algún sector popular sobre X persona, de X gobierno o X candidato, acérquense a todos los foros populares que encuentren y pues hagan valer su voz de alguna manera. Es lo único que les puedo decir. Y, y ojalá próximamente exista una oposición que tenga personalidad propia y que busque realmente dar soluciones y no simplemente llevarle la contraria al gobierno. Eso es lo que yo diría. Me agrada bastante lo que comentas por lo de la cuestión de los espacios o foros públicos, porque justamente, Zaira, bueno, entrevisté, como ya lo comentaba al principio del programa, a los miembros de Que Pase Ecatepec, que es un programa de opinión en el que, como tú dices, la gente se acerca a comentarles ciertas problemáticas, en este caso del municipio más poblado del Estado de México, que es Ecatepec. Entonces, no solamente es Política en 18, no solamente es Que Pase Ecatepec, están empezando a surgir esos espacios y esos foros en los que ustedes se pueden acercar y en los que ustedes, y si no los hay, los invito a que también, así como un humilde servidor en algún momento se le ocurrió esta idea de hacer esto, pues que también los hagan, ¿no? En su municipio, que digan, pues sabes qué, yo voy a empezar a recolectar las quejas y que las personas me empiezan a hacer llegar sus quejas para que yo las comparta. Entonces, pues sí, son importantes esos espacios. Vamos a estar hablando de eso las próximas semanas en Política en 18. Vamos a dar fin al programa leyendo los comentarios rápidamente. Me gustaría que nuestros panelistas hicieran algún comentario muy breve respecto a los comentarios que vayamos a hacer. Y también invitarlos a que nos propongan temas, a que nos dejen sus sugerencias en los comentarios. Y vámonos rápido. Mandar saludos a Irma Camacho, a Bisel Melo, que le manda saludos a los invitados de Política en 18, a Azucena Monterrubio, que dice que nos ve desde Teotihuacán, esperemos que todavía nos estén viendo los que nos mandan saludos, a Lenin Gallardo, y vamos ahora sí con, a Nayeli, que le manda saludos a esta Sai, y vamos entonces ahora sí rápidamente con los comentarios. Comenta Viridiana Reyes, las elecciones son solo circo para el pueblo. Adelante, Braulio, con algo breve, por favor. Desafortunadamente, eso nos ha hecho crecer. Yo sí considero que las elecciones sí son un buen ejercicio democrático. La democracia es muy interesante. Debemos formalizarla de una manera más amplia, pero desafortunadamente, lo señalo nuevamente, eso es lo que pues, nos han hecho creer. Sai. Yo creo que para cambiar esa opinión, sí tenemos que ser parte todos y generar conciencia, informarnos y poder participar. No van a poder imponernos a nadie, no van a poder decir hacia acá tiene que ser si sabemos que es incorrecto, si tenemos una mayor participación y no nos quedamos callados. Entonces, yo creo que aquí sí haría una invitación a que participemos en todos estos procesos de elecciones, y no solo de elecciones, sino de administración pública. Suscribo. Yo creo que hay que evitar que el realismo se convierta en pesimismo y hay que seguir el ejemplo de los hermanos peruanos, por ejemplo, y otros países que han hecho hacer su voz, inclusive México en otras ocasiones, y han demostrado que si el pueblo decide, puede hacer escuchar su voz y puede hacer que su voz retumbe más que la de cualquier político. Así que sí, hay que seguir creyendo en la democracia e intentar reformarla, sobre todo. Eso es lo principal. Sí, la verdad igual tampoco culpo, ¿no? Que nos hayan hecho creer esto. Yo también en algún momento lo llegué a creer, pero hay que ponernos a reflexionar acerca de las elecciones, de nuestro voto y demás, y entonces sí empezar a ver de qué forma podemos hacer esto algo útil y ya no seguir creyendo que son solamente circo, ¿no? Ya no seguir creyendo lo que nos hicieron creer y entonces sí empezar a transformar y a participar. Joaquín Moral comenta que se puede decir que la Alianza Federalista es una oposición, y lo pone entre comillas, pero en la práctica es inútil, pues no tiene impacto en la sociedad civil, y sí hay oposición, porque los actores políticos que son de la oposición se hacen llamar así. Y después de eso comentaba que la oposición vocifera politiquería, y que pues era algo que también de lo que veníamos comentando. Nada más para cerrar precisamente con el comentario de Joaquín, y si quieren comentar algo de lo de la alianza, menciona que Rudo Olvera, que menciona un poco de su trayectoria, y pues menciona que sus resultados han sido nulos, ¿no? Entonces, adelante si quieren mencionar algo de la alianza. Bueno, eso depende de la óptica en la cual se esté analizando y juzgando. Se puede decir claramente si es partidario uno
de otras posturas políticas que la oposición pues no está siendo ni consensuada ni oportuna y solamente es un juego en el que puede llamarse oposición, o por el otro lado puede señalarse que es alguna herramienta de las cuales se basan para poder actuar y defender intereses pues, sociales o comunes. Todo depende de la óptica, claramente lo señalo, de la cual se esté argumentando. Ahora, sobre lo de el desarrollo de la señora Ruth Olvera, yo francamente no tengo información al respecto, así que no podría señalar nada, ningún argumento propio. Bueno, yo creo que en cuanto a oposición, la oposición existe, sin embargo es una minoría, ¿no? Porque lo hemos visto en las marchas, sí han habido marchas pese a la pandemia y todo, pero por ejemplo, vemos las marchas de las mujeres compañeras feministas que exigen un tema que es incluso un derecho y vemos la cantidad, ¿no? De mujeres que se están expresando, que están manifestando su inconformidad. Y bueno, vemos a esta oposición a la que yo creo que se le ha mal llamado oposición y son pocas personas, entonces yo creo que no representan una oposición fuerte. Creo que puede representar una mayor oposición otros movimientos como el tema feminista o como otros temas que incluso no son en un sentido partidista. Sí, de hecho yo pues estuve hablando casi toda mi intervención sobre eso, así que no voy a decir mucho, pero al final el problema es que esa oposición no está en el círculo electoral y mientras no haya una oposición electoral va a ser complejo que las cosas mejoren en ese sentido. Y pues sí, estoy de acuerdo con que la oposición que él menciona, que es la Alianza Federalista y la alianza, digo, y en general la oposición electoral, pues solo vocifera politiquería. Y lo mismo, que sigue bajo la sombra de López Obrador y mientras esté así, pues no tiene mucho que hacer ni que decir. Me llama la atención lo que comento de que en la práctica es inútil, pues no tiene impacto en la sociedad civil y creo que ahí se define todo, ¿no? En la práctica es inútil, nada más que agregar. Y vaya, vamos a cerrar los comentarios con el de un gran y querido amigo que es Alberto Montaño, que complementaba lo que decíamos al principio del comentario de las elecciones y nos comenta, siento que las elecciones no son el problema, son las personas a las que le damos ese voto. Entonces, pues vaya, es un poco de lo que hemos estado comentando, ya algo con lo que quieran cerrar también para despedirnos. Sí. Pensemos a las elecciones más allá de instituciones políticas, es decir, más allá de partidos políticos. Identifiquemos a los proyectos de cambio que se están generando y a su vez identifiquemos a aquellas personas que los abanderan. Y así, yo totalmente suscribo, y así podamos o podremos encontrar una mejor manera de hacer valer nuestro voto. Entonces, es lo que considero. Sí, yo creo que ya habíamos hablado justo de esto durante este programa. En estas elecciones no vamos a ver mayor participación de un partido político, ¿no? O de algo a lo que podamos llamar oposición, sino lo que vamos a ver son perfiles y agendas sociales. Y es a lo que tenemos que voltear a ver. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es su agenda social? Si lo está llevando o no a práctica o si nada más lo trae como una idea general que en realidad tampoco ha desarrollado. Entonces, yo ahí lo dejaría y nuevamente una invitación pues a investigar los perfiles que quieren ser impulsados o que están trabajando ya sea en nuestros municipios, en nuestro estado, para poder tomar una decisión. Gracias por este programa, a toda la gente que estuvo con nosotros, es lo que me gustaría decir primero y después suscribir. Hay que informarse, hay que dejar un poquito el juego político de lado y concentrarnos en las propuestas y en los perfiles. Y personalmente quiero dar una invitación a que busquen medios serios de información. No se informen con solamente páginas de denuncias. Busquen medios que muestren fuentes, que muestren datos. Busquen realmente la historia de sus candidatos, ¿no? No se vayan simplemente porque alguien me dijo esto o alguien me dijo aquello, ¿no? Busquen su trabajo como funcionarios si ya han sido funcionarios y más importante aún, busquen medios de calidad que les muestren fuentes, pruebas para no quedar en simplemente chismes, ¿no? Yo creo que es momento de ver la política con seriedad, ser responsables en nuestras decisiones
políticas que tienen impacto mediante el voto y dejar a un lado esta triste historia de TV Notas en la política mexicana, ¿no? Sí, igual lo que comenta respecto a los medios, pues ahí les estamos dejando uno que es un nuevo, el Doble Imparcial, síganlo para noticias imparciales. Y pues nada, agradecerles mucho por habernos estado acompañando, por haber compartido y reaccionado a este programa. Y los invitamos a que no se vayan a perder el de la próxima semana, en el que vamos a hablar acerca del caso Cienfuegos, y que compartan nuestros contenidos, nuestros clips, entrevistas y demás en sus redes sociales, que pues toda la semana tratamos de subir y que igual están muy interesantes. Braulio, muchas gracias por estar aquí. Sí, no, muchas gracias. Es un placer y un privilegio compartir este espacio con ustedes, platicar de temas tan interesantes y permitirle al auditorio que pueda, por lo menos, tener un pedacito más de información respecto a esta problemática o fenómeno que se presenta este año. Nuevamente agradecerles por el tiempo que estuvieron aquí presentes, por su interés y desearles un gran año. Recordarles que la pandemia sigue. Desafortunadamente, muchos de mis conocidos hemos perdido familiares importantes, así que esto continúa. Síganse, por favor, cuidando, manténganse un juicio de valor que les haga valer a las personas que están desafortunadamente pasando esta situación tan alarmante. Y pues bueno, les deseo mucho éxito y mucha luz. Gracias nuevamente. Zaira, muchas gracias por habernos concedido este tiempo. No, muchas gracias, Daniel, por invitarme a este espacio, por dejarme compartir esta mesa de diálogo con todos ustedes. Yo creo que todos nos retroalimentamos y es importante tener una comunicación con quienes nos están viendo y que nos comentemos mutuamente, ¿no? Gracias a quienes escribieron un comentario que pudimos estar participando. Un saludo a Azucena Monterrubio, a Nayeli. Y bueno, pues muchas gracias. Pasen una bonita noche y nada que decir más que síganse cuidando mucho. Sax, gracias. Gracias a ti, amigo, y gracias a los panelistas, ¿no? Siempre es un placer escuchar sus opiniones y retroalimentarnos. Y pues nada, recordarles a todos que si quieren un desestrés, un momento y quieren escuchar un poquito de música, me pueden encontrar en TikTok y en YouTube como @Saxtom o Saxtom Music, si quieren buscar un poquito. Saludos a todos y nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Política en 18. Nos estamos viendo 8 de la noche los sábados.